factores eran básicamente tres: las enfermedades, o sea, epidemias, las crisis de subsistencia, el hambre, y factores ocasionales como pueden ser las guerras o catástrofes naturales, ¿no? Y además, una posible sinergia que se dé de estos factores que podrían producir causas mixtas. Ahora, en realidad, salvo en el caso de las causas externas, el resto de las causas de muerte, sea cual sea su determinante, terminan o concluyen en una enfermedad. Y de acuerdo al estadio de la transición epidemiológica en que se encuentran las poblaciones pretransicionales, predominan ampliamente las enfermedades infecciosas. Entonces, retomando, lo que me interesaba estudiar a mí era, y que les voy a presentar a continuación, es en primer lugar en primer lugar, la mortalidad en periodos de normalidad, ¿no? Primero les voy a mostrar los resultados de los estudios de la mortalidad ordinaria, digamos, en periodos de normalidad. Luego, un análisis de la mortalidad extraordinaria, de esto que ya les explicaba recién de las crisis de mortalidad, a partir de la construcción de algunos indicadores específicos que permitan identificarlas. Y también voy a hacer brevemente una referencia a la posible naturaleza de estas crisis, a partir de las fuentes cualitativas, ¿no? Y finalmente, para aquellos años en los que fue posible conseguir información, y que son muy pocos años, pero valía la pena igual hacer el ejercicio, una aproximación al análisis de la mortalidad por causa de muerte. Las fuentes de datos de donde logré esta información, bueno, son de dos tipos, básicamente, cuantitativas y cualitativas, ¿no? La información demográfica fue elaborada en base a padrones de población y a los libros de defunciones, los registros parroquiales de las distintas parroquias que se fueron desarrollando o que fueron apareciendo durante estos 103 años del trabajo, ¿no? Que terminan siendo 10 parroquias. Entonces, se hizo la recolección de los bautismos, de las defunciones y de los matrimonios de estos 103 años. Y en algún caso donde había algún libro perdido, algunos años perdidos de lo que es la Capilla de la Caridad, bueno, encontré esos años, utilicé como proxy, digamos, el libro del Hospital de la Caridad de entradas y salidas de enfermos y sus defunciones. Y en cuanto a las fuentes cualitativas, consisten básicamente en las actas del Cabildo de Montevideo para el periodo colonial, y posteriormente los documentos que tienen que ver con las autoridades sanitarias, muchas veces la Junta de Higiene Pública, con sus distintas denominaciones, la Jefatura de Policía de Montevideo, Jefatura Política de Policía de Montevideo, los edictos policiales, la compilación de leyes y decretos, y después crónicas de la época y bibliografía médica, sobre todo lo que tiene que ver con la Sociedad de Medicina Montevideana. Las metodologías que utilicé son distintas metodologías demográficas. La primera y la más importante tenía que ver justamente con esta reconstrucción de la población, la proyección de la población a través de la metodología de lo que se conoce como proyección inversa, que es propia justamente para poblaciones históricas, desarrollada por Ronald Lee. La identificación de las crisis de mortalidad a partir de una metodología de Jacques Dupaquier, y en lo que tiene que ver con el análisis epidemiológico, lo que hice fue la homologación de las distintas listas de causas de muerte que encontré. Primero las llevé a la clasificación de enfermedades vigentes, la CIE-10, y después hice una reclasificación de causas de muerte para tener una mejor interpretación de cuáles eran las enfermedades infecciosas que me resultaba interesante estudiar. Entonces, el primer resultado
que podemos ver es justamente la serie de defunciones de Montevideo, que como yo les decía, eran datos que no existían, se armó, digamos, en base a la suma de uno por uno de los 103 años de las 10 parroquias de Montevideo, como para tener valores agregados. Entonces este es un resultado que me gratifica bastante, porque dio muchísimo trabajo conseguirlo. Y como pueden ver, las defunciones van aumentando, pero lógicamente van aumentando porque lo que crece es la población. Pero esto que yo les decía, ¿no? Que tienen este comportamiento fluctuante, estas oscilaciones que se ven a simple vista nomás, también con los números crudos, ¿no? Con los datos, con el total de las muertes. Pero vamos entonces a ver cómo podemos, un breve comentario, digamos, de la mortalidad ordinaria, de los niveles de mortalidad de Montevideo durante ese periodo. Para estudiar el nivel de la mortalidad, es decir, la intensidad de la mortalidad en periodos de normalidad, utilicé estos dos indicadores: la esperanza de vida al nacer y la mortalidad infantil, para todo el periodo. En el eje de la izquierda, acá, lo que vemos es la esperanza de vida al nacer, son años, esto, ¿no? El valor de la esperanza de vida al nacer se da en años. Y en el eje de la derecha lo que tenemos son las probabilidades de morir, que en realidad, si lo multiplicamos por 1000, es la tasa de mortalidad infantil que conocemos habitualmente, ¿no? O sea, estos 0,25 serían 250 por 1000. Entonces, la primera observación es que, como es de esperarse en las poblaciones pretransicionales, Montevideo tiene una mortalidad elevada, ¿no? Una mortalidad general alta. Miren lo que es la esperanza de vida al nacer, que oscila entre los 33 y los 41 años. Tiene un comportamiento muy fluctuante, que también es esperable, con incrementos y retrocesos, y lo que se ve es que todavía no hay una tendencia sostenida hacia la estabilidad. Eso tiene que suceder más adelante en el tiempo. Directamente asociado con este indicador, la mortalidad infantil también presenta tasas muy altas, del entorno de los 200 y 220 por 1000 para la mayor parte del periodo. Sin embargo, no son tasas altísimas, como de 300 o de 400 por 1000, como podemos ver en muchas ciudades europeas de la época. Como es de esperarse también, la mortalidad infantil, que está incluida dentro de este otro indicador de la esperanza de vida al nacer, es decir, como la mortalidad infantil está incluida en este otro indicador, los comportamientos de las curvas son simétricamente opuestos, ¿no? Al disminuir la mortalidad infantil, aumenta la esperanza de vida al nacer y viceversa. Entonces, la conclusión que podemos ver a partir del comportamiento de estos dos indicadores es que tienen grandes oscilaciones, y que esto sería revelador de que por lo menos hasta 1860 todavía no estarían dadas las condiciones ecológicas como para el inicio del descenso secular de la mortalidad. Vamos ahora entonces a ver la mortalidad extraordinaria, porque una de las cosas que a mí me interesaba ver es justamente, siempre habíamos escuchado hablar de las crisis de mortalidad en todos los estudios de demografía histórica, pero acá no sabíamos, obviamente que deberían de haber habido, pero no teníamos datos de cuáles eran, qué años eran y qué magnitud tenían. Entonces, frente a las crisis de mortalidad, las principales preguntas que me hice tuvieron que ver, primero, identificar los años y poder medir la magnitud de estas clases, ¿no? de estas crisis, con la información cuantitativa. Y después, con las fuentes cualitativas, ver si las autoridades de la época tuvieron conocimiento de las crisis, si mencionaban que había un aumento de la mortalidad en algún momento, si ellos fueron capaces de
de darse cuenta y si lo registraron, ¿no? ¿Qué se señaló en esa época sobre, las autoridades que señalaban sobre estas causas, sobre las causas de las crisis, y qué medidas se implementaron para tratar de enfrentarlas? Entonces, a partir del método, de la metodología de Dupacquier, entonces se pudieron estudiar cuáles fueron los años que tuvieron una crisis de mortalidad en Montevideo, y bueno, aquí están los 13 años donde se pudo detectar. Esto, las columnas, lo que dice es la intensidad del índice, la magnitud y la categoría, ¿no? El índice de Dupacquier se interpreta como, con una escala de magnitud que va del 0 al 6, donde 0 es que no hay crisis, y el 6 es que es una catástrofe, ¿no? Entonces, esto nos permite ver que todas las crisis corresponden a magnitudes 2 y 3, lo que significa que nuestras crisis fueron crisis intermedias. En ningún caso encontramos crisis de magnitudes de las que se pueda pensar que la población fue diezmada por una crisis de la mortalidad, como sí hay tantos ejemplos en las poblaciones europeas, ¿no? Ahora, como yo les decía, estos datos surgen de los registros parroquiales, de los libros de defunciones, y en el 99% de los casos, para esta época, no hay un registro de las causas de muerte, ¿no? No hay información sobre las causas, salvo en algún caso de una persona que se hubiera ahogado, o algo así, que están por lo general vinculados a que la muerte fue precipitada y por lo tanto, algo que le interesaba a la Iglesia Católica es que no se le había dado la extremaunción. Entonces en esos casos se registraba muerte repentina o ahogado o algún tipo de accidente de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, el sacerdote no le había dado la extremaunción y ahí quedaba constancia, pero del resto de las causas de muerte, lamentablemente no hay información. Entonces, para tratar de analizarlas, para saber de qué podría, o suponer de qué podría, a qué enfermedad podría deberse, lo que hice fue utilizar la información de las fuentes cualitativas. Pero lo que hice ahora, no lo hice en la publicación, pero lo hice ahora, es interpretar esta información de tal modo de hacer alguna hipótesis sobre las posibles epidemias que podrían estar detrás de estos incrementos de mortalidad, y agruparlas según la forma de transmisión y su entrada al organismo, ¿no?, de estas enfermedades infecciosas. Entonces, basada en esta categorización, agrupé las crisis en 3 grupos, ¿no? Enfermedades digestivas, del aparato respiratorio, y aquellas que tenían que ver con una vía de transmisión, o a través de la sangre, a través de la picadura de los mosquitos, ¿no?, en el caso particular. Entonces, les voy a explicar cómo leer este cuadro. La primera columna tiene los años, luego son las enfermedades, es decir, qué es lo que la fuente dice de las enfermedades, ¿no? La otra es la explicación, que es cómo le explicaban, o a qué causa le atribuían, ¿no? La fuente atribuía a este incremento de la mortalidad. Después es una columna donde agrego algún tipo de información de contexto, que también la da la fuente, y luego qué medidas estas autoridades consideraron pertinentes para realizar. La última columna, la más atrevida, es mi hipótesis, digamos, sobre las posibles enfermedades. Entonces, en este primer grupo tenemos las enfermedades del aparato digestivo, ¿no? Dentro de estas ubicamos a todas las crisis del siglo XVIII, ¿no?, que están asociadas, además, como ustedes ven, a sequías. Probablemente tenga que ver con que las dificultades del abastecimiento de agua pueda
haberlos llevado a utilizar agua que fuera de inferior calidad, ¿no? Que estuviera más pasible a contaminación. Y aquellas propuestas que se trataron de tomar, de medidas, de acciones que se trataron de tomar para solucionar estas crisis, fueron más que nada acciones de fe, ¿no? Rogativas y novenarios propuestos para los santos patronos de la ciudad. La de 1813, la crisis de 1813 y la crisis de 1843 se dan en un contexto especial. En los dos casos la ciudad estaba sitiada. Y aquí también va a haber problema de agua, los mejores pozos quedaban por fuera de la ciudad. Hay alguna referencia en el diario del sitio de Acuña de Figueroa que decía que también los pozos que eran más cercanos a veces les tiraban animales muertos, y que por lo tanto el agua siempre era de mala calidad. Pero bueno, hay que pensar que en el caso del sitio no solamente van a ser las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, también hay otras causas, como pueden ser las heridas de guerra y el escorbuto también que había bastante, ¿no? Pero de todos modos, me interesa destacar justamente que se detectan crisis en estos años de sitio. Y las medidas que se toman esta vez tienen que ver con la teoría miasmática, ¿no? Lo que tiene que ver con la higiene de la ciudad, básicamente, pero también hay algunas otras medidas que a los ojos de hoy creo que no tendrían mucho sentido. El segundo grupo de crisis tiene que ver con las enfermedades del aparato respiratorio. Se trata principalmente de epidemias de viruela y de escarlatina. Me interesa primero detenerme en la viruela, porque las fuentes van a revelar algo que es de gran importancia y que también había señalado Magnier en alguna publicación, que es el cambio en los patrones de la ocurrencia de la viruela, pasando de ser una enfermedad epidémica a convertirse en una enfermedad endémica con brotes epidémicos. Y como muchas veces pasa en las epidemias, hay una búsqueda de los culpables, ¿no? Entonces, a principios del siglo XIX, en estas primeras crisis, cuando Montevideo era el único puerto de entrada de esclavos del Río de la Plata, se culpó a los esclavos, digamos, a la migración forzada, de llegar enfermos de viruela y provocar que se dieran las epidemias de viruela en la ciudad, ¿no? En esa época, como les decía, la viruela era una enfermedad epidémica. Con el paso del tiempo, que parecería que el virus queda circulando y la viruela se transforma en una enfermedad endémica con brotes epidémicos, y especialmente durante el sitio de 1843, el presidente de la Junta de Higiene, Gutiérrez Moreno, decía que la causa de la viruela, que el hecho de que la causa de la viruela se sostuviera por más tiempo del esperado estaba relacionado con la migración a la ciudad de personas que no estaban vacunadas, tanto lo que tiene que ver con trabajadores europeos como gente de la campaña, ¿no? Entonces, primero, en un primer momento los esclavos eran vistos como el grupo de riesgo por traer enfermedades que según ellos no estaban en la ciudad. Y después los migrantes se convierten en grupo de riesgo por tener bajas las defensas en un medio donde la viruela era endémica. Bueno, y otra de los comentarios que varias veces se ven también es el tema de la resistencia a la vacunación. Esto con respecto a la viruela. La otra enfermedad que se ve, la otra crisis tiene que ver con la epidemia de escarlatina de 1836. Es una enfermedad, la escarlatina, que aumentó su virulencia desde la década del 30 hasta fines del siglo XIX, y realmente me imagino que lo deben de conocer, pero el diario de Francisco Solano Antuña, justamente, que relata
la vivencia de la epidemia de escarlatina en su familia y cómo fueron sucediendo las distintas muertes, mientras a su vez su señora tenía otro hijo, se le iban muriendo los niños y la señora también tenía, es totalmente elocuente, ¿no? Y el tercer grupo de estas categorías tiene que ver con la picadura de los mosquitos, ¿no? La infección a través de la sangre, y con la epidemia de 1857, que es la epidemia de fiebre amarilla. Esta epidemia se corresponde con la aparición de una nueva oleada de fiebre amarilla que llegó en la década del 50 y 60 a ambos lados del Océano Atlántico, y la fiebre amarilla era endémica, con brotes epidémicos severos en Brasil, en algunos puertos brasileños. En ese momento había una importante epidemia en Río de Janeiro, donde muchas veces hacían escala los barcos que venían a Montevideo, entonces se supone que así llegó la enfermedad. Ahora, el tema es que la Junta de Higiene la consideró una fiebre gástrica grave, ¿no? En ningún documento logré encontrar que se hicieran referencia a la fiebre amarilla. Ellos consideraban que era consecuencia de causas puramente ambientales locales, y que no se correspondía con lo que estaba sucediendo en Brasil. Decían además que no se estaban contagiando entre los enfermos del hospital, obviamente, porque los enfermos no se contagian uno con otro, de persona a persona, pero les parecía que incluso era exagerado lo que un par de departamentos pusieron, que es un cordón sanitario a las personas de Montevideo que llegaban a Maldonado o a Florida, que les hacían en la última posada ventilar por 4 horas el equipaje, pasar por vinagre las cartas. Uno de ellos les parecía que era totalmente exagerado. Bueno, y con esto terminaría entonces lo que corresponde al estudio de las crisis de mortalidad, ¿no? Que realmente se pudieron identificar que Montevideo también participaba de este comportamiento que es tan característico de la mortalidad pretransicional, de las poblaciones pretransicionales. Y lo último que les quería mostrar tiene que ver con esa aproximación a la mortalidad por causas de muerte. Solamente hay información para algunos años, aunque por suerte ninguno de estos años es un año de crisis de mortalidad, entonces lo que nos permite es acercarnos a la mortalidad normal. Las fuentes de donde pude conseguir esta información son solamente estos años, ¿no? 1838, 52, 51 y 53, y 59 y 60. El primero es simplemente la suma de las listas que cada médico tenía que mandar al departamento de policía, donde comunicaba las defunciones mensuales de sus pacientes, ¿no? Toda esta información está en el Archivo General de la Nación. En 1852 es un listado de Gabriel Mendoza, que era el médico de policía de Montevideo. En el año 51 y 53 también son los registros de Gabriel Mendoza, pero no se encuentran en el Archivo General de la Nación, sí están publicados por Denunci en la Sociedad de Medicina Montevideana, así que yo los obtuve de allí. Y los 2 últimos años son del Registro Estadístico de la República Oriental del Uruguay, de lo que en ese entonces ya se llamaba la Mesa de Estadística, que es, digamos, el antecedente del INE a nivel de lo que son las organizaciones, la organización de la estadística en el país. De todos modos, me importa decirles que la suma, que el número de defunciones con causa definida para la mayoría de los años no llega a la mitad del total de las defunciones que yo había obtenido, digamos, en esa serie que les mostré, ¿no? Pero de todos modos lo que se ve es que es un número que va creciendo y podemos considerar que se tiende a tener un mejor registro de defunciones y que quizá
también tenga que ver algo con una mayor medicalización de la sociedad montevideana a lo largo del periodo. Entonces, para realizar el análisis, primero lo que hice fue la homologación de las distintas listas de causas en base a la clasificación internacional de enfermedades vigente, que es la CIE-10, y luego las reagrupé según el esquema de clasificación de Thomas McEwen, a su vez modificado por Bernabeu Mestre y Ramiro Sanz Jimeno y Robles, y en alguna medida, alguna pequeña medida por mí también. Y así logré una mejor interpretación de los mecanismos de contagio de estas enfermedades transmisibles. Entonces, en este gráfico lo que vemos es justamente la distribución de las defunciones con causa definida según grandes grupos: enfermedades infecciosas, enfermedades no infecciosas y causas externas. Lo que nos muestra es que las enfermedades infecciosas tienen una preponderancia completa en la etiología de lo que son las causas de muerte, y que para todos los años contribuyen con más de la mitad, y por lo general en la mayoría de los años entre el 60 y 70% del total de las causas. Aquí tenemos la distribución de las defunciones por enfermedades infecciosas, de acuerdo a la clasificación de McEwen, enfermedades que se transmiten a través del agua y los alimentos, las enfermedades que se transmiten por aire, y una tercera categoría que sería una categoría residual de otras infecciones. Entonces, lo que vemos es que las enfermedades transmitidas por el aire tienen el mayor peso relativo prácticamente en todos los años, seguidas en los primeros años por aquellas transmitidas por el agua y los alimentos, y a medida que pasan los años, digamos, esta otra categoría de residual va adquiriendo mayor importancia también. Dentro de las enfermedades transmitidas por el aire, se destaca la relevancia de las tuberculosis. En la publicación están desagregados cada una de estas categorías, acá no, porque ya sería demasiado extenso, pero lo que sí se ve es la relevancia de la tuberculosis, en particular la de localización pulmonar. La tuberculosis es señalada como la principal causa de muerte en las distintas publicaciones, en las fuentes cualitativas, ¿no? Sin embargo, en estos años particularmente se destacan brotes de difteria en 1838 y de viruela en el 53 y en el 60, ¿no? O sea, dentro de estas enfermedades transmitidas por el aire, aquí hay un brote de viruela, y en el 53 y en el 60, este de difteria y los otros de viruela. Dentro de las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y los alimentos, se destacan principalmente la gastroenteritis, y con un menor impacto las disenterías y la fiebre tifoidea. La tercera categoría, esta que les comentaba, que es una categoría residual, donde está el resto de las enfermedades infecciosas, bueno, en ellas en realidad se destacan las que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿no? Principalmente el tétanos neonatal y la meningitis. Entonces, voy terminando, voy pasando a las conclusiones. El estudio el estudio de la mortalidad montevideana de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, nos permitió comprobar que tenía un comportamiento característico de las poblaciones pretransicionales, ¿no? Se pudo verificar que efectivamente en nuestra población, algo que es esperable que suceda, pero bueno, hay que verificarlo, como en toda investigación, si no se sabe, si no se conoce el comportamiento, por más que sea lo esperable, es necesaria la verificación. Entonces encontramos una alta mortalidad,
que además es fluctuante, es oscilante, con incrementos y retrocesos, sin aparecer entonces todavía una tendencia sostenida a la estabilización. Además de la mortalidad en periodos de normalidad, se pudieron efectivamente identificar 13 crisis de mortalidad, que son de magnitud intermedia, la mayoría de las cuales fueron señaladas también por las fuentes cualitativas. En aquellas en que se pudo clasificar según sus vías de transmisión y entrada al organismo, no hay diferencias entre las enfermedades del aparato digestivo y las enfermedades del aparato respiratorio. También las fuentes cualitativas nos permitieron saber lo que las autoridades sanitarias pensaban sobre las crisis, ¿no? Cómo las explicaban y qué medidas tomaron para enfrentarlas. La explicación se centró principalmente en causas climáticas, ¿no? Los miasmas que malinizaban la atmósfera, esta búsqueda de los culpables que yo les decía hoy, de esclavos infectados, inmigrantes sin vacunar, o pasajeros o tripulantes de los barcos en el caso de la epidemia de fiebre amarilla. Y la resistencia a la vacunación. Entonces, ¿qué medidas se tomaron? En primer lugar, las acciones de fe, los novenarios, las rogativas, después medidas relacionadas con la teoría miasmática, ¿no? El cementerio fuera de la ciudad, inspecciones sobre la calidad de los alimentos, varias medidas que tienen que ver con la limpieza urbana, la higiene de la ciudad, el lavado especial de los artículos del enfermo, también en casos de aislamiento, y la vacunación, ¿no? Más acá en el tiempo también la vacunación. Y finalmente, el análisis a partir de las causas de muerte nos permitió constatar algo que, como les decía, era esperado, pero que es el predominio de las muertes por enfermedades infecciosas. Dentro de ellas, principalmente las enfermedades transmitidas por el aire, y en segundo lugar las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Realmente formidable y un trabajo envidiable, ¿no? Esto traduce una dedicación realmente muy importante. Va a quedar abierto un espacio de comentarios y preguntas. De todos los años que conozco de trayectoria de la Sociedad de Historia de Medicina, es la primera vez que se expone un trabajo de esta calidad y con esta fuente informativa. Es propio de un historiador profesional, ¿verdad? Que nos excede a nosotros en ese tipo de búsqueda y de conclusiones. Así que lo primero, por lo tanto, es el reconocimiento y decir que es un hito realmente. A uno le gustaría leer el trabajo. Lo segundo es que las causas de mortalidad no se oficializaron en el país hasta después del periodo que trata la historiadora Polero. Cuando se cumplió el centenario del certificado de defunción, el Uruguay debe ser, es probable que el único país en el mundo que conserva desde 1886 la misma reglamentación para certificar las defunciones. En 1886 se instauró la reglamentación, un decreto, diríamos, casi municipal, la reglamentación del certificado de defunción obligando a los médicos a colocar las causas de muerte, pero ya no por su creencia personal, por su diagnóstico personal o su nomenclatura personal, sino siguiendo una nomenclatura oficializada que trató de homogeneizar los diagnósticos, que fue la que yo mencionaba, nomenclatura del francés Bertillon. Bertillon tuvo una influencia muy grande en Uruguay, no solamente en la nomenclatura de las causas de defunción a partir de 1886, sino también en la identificación de las personas, antes por supuesto de dactiloscopía. Y la Facultad de Medicina, espero que todavía lo conserve, tenía un equipo completo de identificación de Bertillon que se basaba en 4 caracteres.
eran todos de carácter antropológico, agregando el color de los ojos y la fotografía de 10 por 10 centímetros, de 10 por 10 milímetros. Bien, pero llevando al tema que trata la historiadora Polero, es realmente muy interesante, porque además las fuentes a que recurre no hay otras. No hay otras que las parroquiales o los informes de los médicos de policía, ¿verdad? O algunos informes, algunos trabajos que los médicos publicaban en las revistas médicas que existían en nuestro país, como los anales de la Sociedad de Medicina Montevideana. Así que no creo que exista otra fuente que nos permita establecer ni el número de funciones y tampoco las causas de las mismas. Así que yo creo que la historiadora Polero prácticamente ha agotado el tema. Lo único que podríamos hacer es reincidir sobre esos mismos búsquedas y, bueno, complementarlas con alguna otra fuente o con algunos otros comentarios. También estoy de acuerdo en la clasificación de enfermedades que hace. No debe ser sencillo para alguien que no está vinculado a la medicina en forma periódica, o por lo menos que no la ejerce o que no es su profesión, comenzar a determinar cuáles enfermedades son de transmisión aérea y cuáles enfermedades son de transmisión digestiva y cuáles por contacto, ¿verdad? Y diferenciarlas de otras causas que pueden ser, por ejemplo, las intoxicaciones o las vinculadas a los emponzoñamientos, que en la época también se supone que fueron frecuentes, ¿verdad? Sobre todo en el medio rural, por ofidios o por otro tipo de enfermedades vinculadas a la fauna y a la flora. Así que también celebro que ha sido muy precisa y es compartible esa clasificación que hacen enfermedades básicamente de transmisión aerógena y aquellas que son de transmisión digestiva. Es increíble que esas dos causas todavía se mantenían como las causas dominantes de mortalidad en el siglo XX. Todos los que hemos conocido las causas de muerte de nuestros familiares remotos o algunos no tan remotos, básicamente la tuberculosis como causa aerógena y también la fiebre tifoidea como causa digestiva, eran dos causas muy importantes de muerte. Eso se mantuvo todavía, lo cual habla que la permanencia en el tiempo de ese tipo de patología. Así que, lógicamente, recuerdo a la historiadora Polero que en algún número de la revista de la sociedad, de las sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina, está el trabajo que hicimos junto con el patólogo, el doctor Horacio Sigliano, sobre el centenario de la certificación de la muerte en Uruguay. Hicimos una revisión también de las fuentes previas a 1886 y cómo se llegó, a través de los decretos, a establecer la nomenclatura, primera nomenclatura oficial de las causas de muerte, y cómo se organizó el certificado de defunción. Y finalmente, debo decir que aún hoy día tengo enormes dudas sobre las certificaciones de defunción y sobre las estadísticas vitales. Sabemos los números de las personas que mueren, pero muy difícilmente podamos ser muy exactos en lo que respecta a sus causas. La verdad es que a medida que uno estudia más y sobre todo hace autopsias en personas que mueren con diagnósticos incluso bastante acertados, se encuentra que a veces hay discrepancias muy notorias. Y los médicos tienen en general la tendencia a certificar las defunciones por síntomas, y ese no es un buen sistema. No es un buen sistema porque los síntomas son provocados por patologías varias. Y siempre recuerdo que la causa de muerte, es decir, paro cardíaco, no es una causa de muerte, porque todavía no conozco ningún cadáver al cual le lata el corazón. Muchas gracias, doctora Polero, y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, lo que pasa es que el certificado de defunción lo que tiene es la causa básica y la causa directa, ¿no? Diferencia el paro cardíaco de la enfermedad que lleva a la muerte, y también a veces la comorbilidad también se señala. Son como tres opciones que tiene el certificado actual, ¿no? El certificado de defunción. Pero muy interesante todo su aporte y su información. Realmente no conozco el trabajo lo anoté.
su trabajo con Siciliano, me dijo, del centenario del certificado de defunción, me interesa mucho, así que voy a tratar de obtenerlo. En cuanto a la publicación, en el Departamento de Historia de la Medicina, por lo pronto, yo había dejado algún ejemplar, pero con mucho gusto se lo paso por PDF o les hago llegar de alguna manera más ejemplares, no tengo inconveniente. Al contrario. Gracias, doctora. Pidieron la palabra en este orden: Sergio Martínez, el doctor Enrique Pons y Ricardo Pou. Sergio. Buenas tardes a todos. Buenas Hola. tardes. Yo soy el más joven del grupo y por lo tanto el más inexperiente, pero el aporte que quería hacer era que en el Hospital de Caridad, hace poco clasificando material, encontré 11 tomos de defunciones correspondientes al Hospital de Caridad, o sea que son más antiguos que 1911. Simplemente quería aportar que ese material está, que existe, que estuve revisando y hay algunas causas. Si puede aportar, y me parece que es un material que no se sabe mucho la existencia. Solo es el aporte que quería hacer, que está ahí disponible, está clasificado, una primera clasificación amateur, por supuesto, pero está para la consulta. Si puede aportar. Como no, todo suma. ¿Sabes, te acordás de qué años son? Todos son correspondientes al Hospital de Caridad. Y también están los nacimientos, las defunciones y los nacimientos. Y hay también historias clínicas muy primitivas, pero describen el estado clínico del paciente. No sé si son técnicamente las causas de defunción, pero sí están las enfermedades que poseían. Bien, en primer lugar quiero sumarme a las felicitaciones, realmente fue una conferencia muy motivadora, muy interesante. Y quería hacer 2 o 3 breves comentarios. En primer lugar, que Uruguay era bastante parecido en ese sentido a lo que pasaba en el resto del mundo, con un predominio muy importante de las enfermedades infecciosas contra las enfermedades que ahora llamaríamos crónicas o enfermedades no infecciosas. Y eso recién comienza a cambiar en el mundo, sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y en Uruguay pasa una cosa interesante, porque se adelanta a otros países de la región gracias a medidas sanitarias bastante importantes sobre las cuales no es necesario insistir ahora. Es llamativo también porque sorprende a quien no ha estado investigando algo en este sentido, la baja esperanza de vida al nacer. Hay que tener en cuenta que era una época de muy alta mortalidad infantil y que en realidad eso sumaba enormemente para bajar la edad de esperanza de vida al nacer. Es bien sabido que si un niño superaba el año de edad, y sobre todo si después superaba los 5 años de edad, su posibilidad de sobrevivir hasta edades bastante más avanzadas era muy grande, pero todos los que tenemos unos cuantos años sabemos que en nuestras familias, especialmente familias numerosas, sobre todo los que proveníamos de descendencia española o italiana, la mortalidad de niños era de casi prácticamente todos los años. En mi familia, siendo yo un niño o un adolescente, lo vi en lo que hubiesen sido mis primos que no llegaban a vivir más de algunos días o algún año. Pero en general quien superaba esa etapa, y especialmente después que empieza a aparecer una masificación de la vacunación y de medidas higiénicas, tenía posibilidades de vivir bastante más. Pero es llamativo porque si uno compara con lo que sucede ahora con esperanza de vida al nacer, ha habido un cambio enorme. Lo último que quiero señalar es que aparentemente la medicina actual se ha liberado bastante del recurso a medidas sobrenaturales, por llamarlos de alguna manera. Ya sean las que en la vieja medicina, sobre todo en la medicina medieval, eran consideradas magia, tanto la magia natural, magia aceptable, incluso la iglesia la aceptaba, o la magia diabólica, la que recurría a ideas
provenientes del paganismo previo a la cristianización de Europa. Pero yo llegué, y algunos de los más veteranos acá seguramente también, a ver resabio de eso. Cuando yo iba a la escuela, en la década del 50, le reprochaba a mi padre, que era un hombre bastante racional para la época en la que vivía, que a mí no me dejara usar un cordoncito al cuello con una piedra de alcanfor, mientras que el resto de mis amigos estaban todos protegidos contra la poliomielitis por el alcanfor. Y esas cosas eran absolutamente naturales, y estoy seguro de que sigue habiendo enorme cantidad de esas ideas anecdóticas. Pero bueno, este era el comentario que quería hacer. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido realmente una linda tarde esta. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Y es así, tal cual. La esperanza de vida al nacer tiene, por eso yo lo decía cuando mostraba la tasa de mortalidad infantil o la probabilidad de morir, tiene incorporado, porque es una medida de nivel de la mortalidad, que es la que resume la mortalidad de todas las cohortes. Entonces, por eso tiene incorporada también la mortalidad, la mortalidad infantil. Si uno toma la esperanza de vida a los 15 años o la esperanza de vida a los 60 años, bueno, ahí las cosas serían distintas, pero esta medida, este indicador, es el que se utiliza habitualmente para resumir el total de la mortalidad de la población. Y sí, incorpora la mortalidad infantil. Los países, en los momentos en que se tiene una mortalidad infantil alta, la esperanza de vida es menor, por supuesto. Gracias, doctora. Ricardo Pou. Yo sumarme también a las felicitaciones, más que la conozco a Raquel, y quiero destacar que en realidad ella forma parte de este grupo nuestro, y ella en cierto modo es una discípula del profesor Mañé. En eso tenemos eso en común, que es muy fuerte, ¿no? Y creo que ella ha venido a corroborar cuantitativamente algunas afirmaciones que Mañé había hecho por el estudio de fuentes y demás. Hay una cosa que le quiero preguntar a Raquel. ¿Por qué en determinados momentos se dan discusiones con respecto a la contagiosidad de las enfermedades? Yo vi, por ejemplo, en las discusiones de la Sociedad de Medicina Montevideana, que hay una larga discusión si una enfermedad es contagiosa o no es contagiosa. Parecería ser que esto tenía que ver con las consecuencias de declarar como contagiosa una enfermedad, que serían la cuarentena, lo cual implicaría una detención del comercio, de las mercaderías y demás. Y en determinados momentos yo creo ver una relación entre esa tendencia a considerar contagiosas ciertas enfermedades y algún tipo de mentalidad en otros aspectos que no son la medicina, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la economía, etc. Eso en primer lugar. Y en segundo término, quería recordar que cuando Karl Brendel organiza aquella breve sociedad de medicina en Montevideo, el primer tema, creo que fue el único además, que se trata es si había o no epidemia de fiebre puerperal en Montevideo. Y entonces ahí se plantea, bueno, se estudian los cementerios, hay estadísticas, un tal Bonner, que me parece que Diego Bonner, que era un suizo, hace unas estadísticas, y se plantea por un lado, los alemanes y los anglosajones hablan del origen, ¿sí? Efectivamente miasmático, contagioso de la fiebre puerperal y la necesidad de tomar ciertas medidas, y otros niegan rotundamente que en Montevideo hayan existido epidemias, entre comillas, de fiebre puerperal, lo cual a mí en principio me parece casi imposible, salvo que en aquellas sociedades tan diferentes a las actuales, el parto se atendiera en domicilio y allí hubiera poco acceso, digamos así, a la contaminación de las manos de aquellas, en general, mujeres que atendían los partos. Esas
dos inquietudes. Bueno, este trabajo de Raquel yo creo que vale la pena leerlo. Es un poco arduo, porque además es largo, pero vale la pena. Yo lo leí con motivo de la preparación del libro sobre Fermín Ferreira, y la verdad es que ver traducido en cifras, en columnas, en gráficas, el movimiento de la morbilidad y la mortalidad en Montevideo, que era, como decir, todo el país, es realmente muy interesante, ¿no? Y cómo comparar eso con los documentos de historia de la medicina que nosotros manejamos. O sea que me felicito de haber sido uno de los promotores de esta venida de Raquel, que yo insisto que debe venir con más frecuencia a la Sociedad de Historia de la Medicina, y aplaudo su participación y le planteo esas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por todos tus comentarios. Es cierto, Mañé está presente bastante, porque cuando yo revisaba estas clasificaciones, estas listas de clasificación, alguna vez llegué a mostrarle a él, y lo que decía hoy el doctor Túnez, que para mí podría ser difícil, sobre todo esas expresiones diagnósticas tan distintas. Entonces, algunas veces las discutimos con él, a ver qué quería decir, a qué se estaban refiriendo, ¿no? Los médicos del siglo XIX o los miembros del Cabildo en el siglo XVIII, cuando hablaban de determinadas enfermedades. Con respecto a lo de las enfermedades contagiosas, la discusión si son contagiosas o no, es cierto que las epidemias también tienen una connotación política y una connotación económica, ¿no? Entonces, no está considerado aquí, digamos, básicamente mi trabajo no tomó en cuenta cuáles serían las consecuencias económicas de estas enfermedades o de estas crisis de mortalidad. Eso es otro trabajo más que habría que hacer. Pero sí es cierto esto que tú comentas, cuando una enfermedad se considera contagiosa o no, el efecto que podría tener en el comercio. No sé, fuera del periodo que yo estoy trabajando, pero recuerdo, por ejemplo, que en 1884, que unos años antes se hizo un acuerdo entre Argentina, Brasil y Uruguay, a partir de la epidemia de la fiebre amarilla de la década del 70, hubo un acuerdo para empezar a implementar ciertas medidas y ciertas disposiciones con respecto a los barcos que llegaran con bandera sucia, digamos. Y por ejemplo, cuando todo venía bien, pero hasta que Uruguay dijo que iba a tener cuidado con algunos barcos brasileños que llegaban, entonces la represalia era: si ustedes dicen esto de los barcos brasileños, no les compramos la importación de tasajo que se supone que iban a vender. Entonces, hay todo una connotación económica y política detrás de lo que es una epidemia también. Y esto que comentabas de la sociedad montevideana, de la epidemia de fiebre puerperal, realmente no lo conocía. Sí, lo que tengo presente es el tema del tétanos neonatal, que eso eso evidentemente tiene que ver también con una infección en el momento del nacimiento. Entonces, tan limpias las cosas evidentemente no iban a estar como para que se diera una infección en el niño, pero las manos, no en el cuerpo de la madre, no sé. No puedo avanzar más que eso. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Un trabajo de tenor similar podría haber sido realizado o se podría realizar en alguna otra parte de la República, en el interior, en algún departamento en particular? ¿O los datos disponibles presuntamente no podían habilitar una tarea de ese tipo? Antes de eso hay que tratar de conseguir el denominador.
la población, la proyección de población. Entonces, no sé, yo sinceramente me dediqué a trabajar en Montevideo. He trabajado, he tratado de hacer proyecciones de población de lo que sería la jurisdicción de Montevideo, pero los datos de defunciones del interior son bastante complicados. Tengo recogido las parroquias de lo que sería la jurisdicción de Montevideo, ¿no? De los distintos departamentos que hoy compondrían la jurisdicción de Montevideo, pero hay que corregirlos bastante a los datos, porque realmente son incompletos. Bueno, yo creo que podríamos dar por terminada la sesión, entonces nos congratulamos de haber escuchado esta magnífica conferencia, más todos los aportes que se hicieron. Ahí... Les agradezco mucho, realmente un placer haber participado de la sesión y haber escuchado los comentarios, que por supuesto, como yo lo puedo aportar desde la demografía o desde la historia, pero la parte de medicina, me encanta recibir los comentarios de ustedes, porque realmente, obviamente, mi expertise no es esa. Muchas gracias y que se repita la sesión. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por haber concurrido.